Y damos paso a la última mesa de este congreso, previa a la conferencia final. Y de verdad deciros que para mí es un enorme placer introducir esta temática y sobre todo que se haya incluido la perspectiva social en el programa del congreso. La atención humanitaria, ética y hospitalaria también es y debe ser un compromiso tanto de las y los profesionales como de las instituciones y organizaciones que gestionamos servicios sociales. Debemos orientar nuestra actividad de modo que garantice la dignidad, el bienestar y el respeto a la autonomía de las personas que están en situación de mucha vulnerabilidad, como lo son, entre otras, y como iremos viendo a lo largo de estas ponencias, las personas que padecen trastorno mental, discapacidad intelectual, las migrantes o las personas sin hogar. La profesora Lidia Feito, ayer por la tarde, nos recordaba que somos una sociedad con grandes desigualdades, que tenemos recursos limitados y donde promover los valores y buscar una vida buena es todo un reto desde la perspectiva ética, pero lo es aún más para quienes tienen menos posibilidades de desarrollar el proyecto de vida que desean. También nos hablaba del problema ético que supone la desprotección social en una sociedad injusta y problema que hasta el día de hoy tampoco sabemos cómo resolver. Después de esta introducción, poca cosa más, porque yo creo que lo interesante sobre todo es oír a las personas que hoy nos acompañan. Quiero dar las gracias sinceras a los ponentes porque desde el primer momento aceptaron, no hubo ninguna duda de participar en este congreso. Yo creo que todos compartimos la convicción que esa mirada ética de la intervención social es necesaria y que este camino que empezamos a recorrer debemos ir abundando e insistiendo en ello. Me van a disculpar porque cuando además tenía que sintetizar el currículum me costó muchísimo. Tenemos a unos invitados y una invitada de lujo. Por lo tanto, si me he dejado algo que considerabais relevante, la única culpable soy yo. Y sin más, paso a presentaros. Para no ser muy cansinos, si os parece, vamos a ir presentándoles a medida que ellos vayan haciendo sus intervenciones. Y en primer lugar interviene la doctora María Jesús del Hierro. María Jesús es psiquiatra, miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Madrid y profesora del Máster de Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense y del Máster de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Le he preguntado si podía decir esto y me ha dicho, sí, sí, por supuesto, porque cuando nos íbamos intercambiando correos me dijo, para las fechas del Congreso seguramente estaré prejubilada. Y me ha dicho, sí, tengo la suerte que después de 40 años estoy jubilada. Pero hasta hace poco coordinaba además el programa de psicogeriatría de la Unidad de Interconsulta y Enlace del Hospital 12 de Octubre. Muchas gracias y sin más le damos la palabra a María Jesús. Muchas gracias a los organizadores, a Ana por la amable presentación y a José María por todo el cariño con el que me ha tratado siempre, lo que me ha enseñado e invitarme a estar aquí, donde estoy viendo en el auditorio profesores con los que he aprendido, algunos alumnos que he tenido y bueno, y sobre todo lo que yo considero caras amigas, así que espero poder transmitiros algo de lo que yo he aprendido en estos 40 años de profesión y que todavía sigo aprendiendo. ¿Por qué vamos a hablar de las personas con trastorno mental? Pues porque son un colectivo muy importante en el mundo. Cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos el riesgo de sufrir un trastorno mental. Se calcula que en nuestro país 1 de cada 10 personas adultas y 1 de cada 100 niños presentan un trastorno mental. Y hay aproximadamente 165.000 personas en las cuales ese trastorno mental es un trastorno mental grave.
la importancia de este colectivo, que en el caso del mundo puede llegar a cerca de los 1.000 millones de personas, es lo que hace que hoy hablemos de ellos aquí. Y vamos a hablar de autonomía y de vulnerabilidad. La autonomía es un concepto que hemos heredado del griego, que viene de autos, que significa uno mismo, y nomos, que significa costumbre, ley, y que tiene que ver, dependiendo de la definición que utilicemos, con que uno sea capaz de regirse por sus propias normas, por sus propias leyes, por sus propios valores y adecuar su vida a ello. A mí me gustaría traer una definición de capacidad que me gusta especialmente, sobre todo porque me ha sido muy útil en el desarrollo de mi profesión, y es la de Pablo Simón. ¿Qué es la autonomía? Pues aquella situación psíquica que nos permite comprender la situación a la que nos enfrentamos, los valores que están en juego, los cursos de acción posibles y las consecuencias de cada uno de estos cursos de acción. Y después de todo eso, expresar una decisión razonada y que además sea auténtica, que sea coherente con nuestros valores y con nuestro estilo de vida previo. Por tanto, para tener autonomía necesitamos tener funciones cognitivas, volitivas, afectivas, asociativas, y todo ello en el marco de la autenticidad. Pero no basta con que una persona sea autónoma. Yo puedo ser autónoma y vivir en un país en el que no hay libertad de expresión, o no hay libertad religiosa, o que no hay libertad de asociación o de movimientos. Entonces mi autonomía va a estar siempre cercenada. Entonces, además de para ser autónomos, además de tener la capacidad conservada, tenemos que tener unas condiciones estructurales favorables y que tengamos oportunidades de educación y de participar en nuestra sociedad, porque si no, es como si todos fuéramos incapaces, niños pequeños, porque las leyes no participamos y nos vienen dadas desde otro lugar. Solo por recordar lo que es un acto autónomo, es el acto que se hace con intencionalidad, por tanto no es automático, que la persona tiene capacidad en el sentido este que os he dicho de Pedro Simón, que no hay una coerción externa, no hay amenazas, no hay chantajes emocionales, no hay una coacción, pero tampoco hay una coacción interna por parte de ideas delirantes, de creencias erróneas, de una impulsividad que no puedo controlar. Y, por supuesto, tienen que ser auténticos, congruente con nuestros valores y estilo de vida previo. Pero además de todo esto que he contado, es necesario, podemos vivir en un sistema de libertades adecuado, un Estado de Derecho, podemos tener oportunidades, podemos ser capaces de tomar decisiones autónomas, pero además tenemos que creérnoslo. La persona tiene que percibirse a sí misma como alguien capaz de autogobernarse. Y no solo creérselo la persona, sino que además los que tienen frente, los otros, el otro, también le crea capaz de autogobernarse, porque muchas veces lo que ocurre, y sobre todo en el caso de personas con trastornos mentales, es que no siempre creemos que tengan capacidad, que por el hecho de tener un diagnóstico de un trastorno mental, les excluimos y ya les consideramos incapaces. Unas pequeñas notas sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, a diferencia de la autonomía, procede del latín y tiene que ver con herir, con lastimar, con ser susceptible de ser herido o lastimado. Inicialmente la vulnerabilidad se asoció sobre todo con las condiciones propias de cada individuo. Pues una persona que tenía un déficit de movilidad. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando con el tiempo y cada vez se relaciona más con las condiciones del entorno. En el entorno existen una serie de factores sobre los que es posible intervenir
y disminuir la discapacidad que puedan presentar algunas personas. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta la existencia de una vulnerabilidad antropológica del ser humano. Somos la única especie animal que nace y que se mantiene durante muchos años totalmente dependiente de otros para poder vivir. Nacemos en unas condiciones paupérrimas en cuanto a la dependencia. Y si no hay un otro que nos cuida, ya sea nuestros padres, familiares, la sociedad, no podemos sobrevivir. Esa es la vulnerabilidad propia del ser humano que le hace ser frágil por definición. Pero además está la otra, la sociopolítica, que es la que depende de la pertenencia a determinados grupos, etnias, género, etc. Y esta es a la que autores como Miguel Couto, que es un bioticista chileno, llama más bien susceptibilidad, perdón, que me atasca. En relación con la vulnerabilidad, hay además un par de conceptos que me gustaría señalar, como es el de capacidades de Amartya Sen o de Martha Nussbaum, que nos hablan de que los seres humanos tenemos una serie de capacidades que son imprescindibles para tener una vida buena. Estas capacidades, bueno, los listados son muchos: salud, vida, capacidad de recreación, de interactuar con el entorno y controlarlo, etc. Es ser capaz de tener emociones y gestionar nuestras emociones. Bueno, hay muchos listados. Pero lo importante del concepto de Sen y de Nussbaum es que inciden y hacen hincapié en el hecho de que tenemos que potenciar estas capacidades en todas las personas, que cada persona, con independencia de su situación, de lo que genere vulnerabilidad en su caso, puedan desarrollar el máximo posible sus capacidades. Y, por otra parte, rescatar que vulnerabilidad ha sido recogido dentro de los principios de la bioética europea. La bioética anglosajona no tiene en cuenta la vulnerabilidad. Sin embargo, la ética europea, los principios éticos europeos, sí considera la vulnerabilidad, además de la autonomía, la integridad y la dignidad. Y la vulnerabilidad desde la ética europea parte de dos ideas básicas. Por una parte, la fragilidad y la finitud de la vida humana, pero también de un principio moral, que es el deber inexcusable de cuidar al vulnerable, de que las personas reciban ayuda para desarrollar todo su potencial. Y estos 4 principios de la bioética europea no son 4 principios aislados. Todos ellos tienen que estarse en un marco de justicia, en un marco de justicia que tenga en cuenta la solidaridad, la compasión, porque una justicia que solo tuviera en cuenta la razón, el ideal kantiano del hombre que solo se rige por la razón, sería una justicia sin corazón, de alguna manera una injusticia injusta. Y al mismo tiempo nos obliga a ser responsables de todos los seres humanos, aunque no seamos culpables de su vulnerabilidad ni hayamos intervenido para que la tengan, sí significa que debemos cuidarlos y solidarizarnos con ellos y facilitar su participación en la misma forma de que si nosotros estuviéramos en su lugar nos hubiera gustado participar. Por tanto, la vulnerabilidad no es un concepto unívoco ni neutro. Y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que, apoyándose en el concepto de grupos vulnerables, a estos grupos vulnerables se los ha considerado exclusivamente como posibles víctimas y se les ha negado el reconocimiento
como sujetos iguales a los que no pertenecían a grupos vulnerables y se les ha excluido y discriminado en todas aquellas decisiones que tenían que ver con ellos. Y hablando ya de las personas con trastorno mental, me voy a centrar en dos situaciones que yo considero especialmente problemáticas e injustas cuando nos referimos a las personas que tienen un trastorno mental. Y es que tendemos, por una parte, a considerarlas a todas como incapaces de tomar decisiones, lo que hace que se las excluya y margine. Y por otra parte, hay una tendencia a considerarlas a todas como personas violentas que realizan actos delictivos o actos de violencia sobre los demás, cuando esto es una mínima parte y en general no nos damos cuenta de que estas personas lo que suelen ser en una proporción muy importante es víctimas de violencia por parte de los demás, especialmente aquellas personas que tienen un trastorno mental grave. El trastorno mental grave viene definido por la existencia de un diagnóstico de psicosis, de trastorno de la personalidad. No me refiero a los trastornos adaptativos, que además se alargan en un tiempo superior a 2 años y que además generan disfunción social, familiar o laboral. ¿Y qué contribuye a que las personas con trastorno mental puedan ser más vulnerables? Pues muchos factores. Aquí nombro alguno de ellos. Por una parte, suelen ser personas que les hace que estén solas, aisladas, que no dispongan de una red de apoyo. Además, con frecuencia no acceden al mundo laboral o no pueden acceder a los recursos comunitarios porque estos recursos comunitarios no se adaptan a ellos o porque carecen de la información para poder acceder. Además, suelen ser víctimas de discriminación y rechazo social. Su relato es un relato que no se considera creíble, ni siquiera por los profesionales de la salud mental. En muchas ocasiones no se les deja hablar, no se les escucha, no se les permite expresar sus deseos, sus preferencias, porque se considera que su opinión no vale, porque son personas incapaces. Y en el caso especial de las mujeres con un trastorno mental grave, que son especialmente vulnerables, no solo por el trastorno mental, sino por el hecho de ser mujeres, tienen con mayor frecuencia relaciones desiguales, en las cuales con frecuencia son relaciones abusivas que ellas toleran porque los demás no escuchamos que están sufriendo ese tipo de relaciones y porque, por otra parte, no se creen capaces de sobrevivir por sí mismas y, por tanto, tienen que tolerar este tipo de relaciones. Entonces, como os decía, cuando hablamos de personas con trastorno mental grave, muchos profesionales de la psiquiatría, de la psicología, del ámbito de la salud mental en general, siguen considerando que todas son personas incapaces de tomar decisiones, como si la capacidad fuera algo global, que se tiene o no se tiene, sin tener en cuenta que la capacidad siempre hay que considerarla en relación a la decisión que hay que tomar y no en general. Pero cuando consideramos a alguien incapaz, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos considerando a esa persona como no igual a nosotros, como si no fuera un interlocutor válido con el que pudiéramos hablar sobre sus necesidades, sus preferencias, sobre aquello que le puede ayudar a ser menos vulnerable y a sentirse menos aislado. Y en esas situaciones les excluimos en la toma de decisiones de cuestiones que les afectan. Y sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico presupone que toda persona es capaz por definición y que lo que hay que demostrar es la incapacidad y que en caso de duda
prevalece la presunción de capacidad, en cualquier caso y con independencia del diagnóstico. En este sentido, he traído un artículo de Ganzini, que ya tiene 20 años, porque es del 2004, pero que sin embargo los mitos a los que él alude sobre las personas con trastorno mental y discapacidad siguen siendo válidos hoy en día. Normalmente los médicos no nos cuestionamos la capacidad de nadie siempre y cuando nos hagan caso en lo que les recomendemos, por más gravoso, penoso que sea para el paciente. Mientras nos den la razón, la capacidad no está en cuestión. Y hay muchas personas que consideran que cuando el enfermo no está de acuerdo con su médico, no hay que valorar la capacidad, porque lo que eso si no son capaces de ver las cosas como su médico y que además es favorable para ellos, pues sencillamente son incapaces y no hay por qué valorarlo. En todas partes se habla de capacidad como de algo global, cuando nadie tiene claro qué es eso de capacidad global. Yo soy capaz para muchas cosas, soy capaz de conducir, de estar aquí hablando ante ustedes, pero por ejemplo, la última vez que me propusieron una hipoteca, me propusieron hacerla en un interés variable con multidivisa y no entendí absolutamente nada de la información que me estaban dando. Y le dije, mire, no, déjelo yo en euros, que es con lo que me manejo. Todos podemos ser incompetentes para determinadas situaciones. Somos capaces para unas cosas y podemos llegar a vernos en situaciones de incapacidad. Y por otra parte, la capacidad no es algo que sea permanente, igual que la incapacidad, ni que sea total. Sin embargo, tiende a considerarse que si alguien está ingresado de manera involuntaria y por tanto no ha podido consentir para ingresar, pues entonces tampoco puede consentir para nada más. Y eso no es cierto. En este sentido, Simon y Torrell en 2022 hicieron una serie de recomendaciones que yo creo que son importantes, que es presuponer siempre la capacidad. Hay que demostrar la incapacidad, que en caso de duda hay que considerar a la persona capaz, que además para que una persona pueda tomar buenas decisiones tenemos que garantizar que el proceso de información ha sido adecuado, que la persona está obrando con libertad, que no la estamos coaccionando. Una cosa es persuadir con argumentos y otra cosa es coaccionar, manipular. Y que lo importante para considerar que una decisión es una decisión fruto de la capacidad de una persona, tiene que ser razonada. La persona tiene que poder decirnos las razones por las que ha tomado esa decisión, aunque la decisión sea contraria a lo que nosotros opinamos o sea una decisión irracional. Por otra parte, la existencia de un deterioro cognitivo no debe implicar inmediatamente que no existe capacidad. Hay personas con deterioro cognitivo leve, incluso moderado, que son capaces de tomar muchos tipos de decisiones. El problema tiene que ver fundamentalmente con que no sabemos valorar la capacidad. El gol estándar es la entrevista clínica en la que repasemos los criterios de Applebaum y Grissom de la capacidad de comprender, de apreciar, de razonar y de tomar una lección y mantenerla en el tiempo. Los instrumentos que tenemos para medir capacidad, que hay múltiples, ninguno de ellos son instrumentos totalmente válidos, ni además existe un consenso general de cómo hacer la valoración de la capacidad. La mayoría de los instrumentos, ya sea el MacArthur, el ACE, el documento de Sitges, bueno, todos los que queráis tener en cuenta, tiene un gran peso el componente cognitivo y, sin embargo, ninguno de ellos hace referencia a los valores y preferencias y estilo de vida
previo de la persona a la hora de considerar si la elección que está haciendo es una elección capaz o no lo es. Y, por otra parte, los médicos no estamos formados adecuadamente. A mí, en ningún momento de la carrera, nadie me enseñó cómo valorar si un paciente mío era competente o no era competente. Y además debemos acostumbrarnos a registrar siempre nuestras decisiones. Y solamente 2 palabras sobre el tema de la violencia. Como decía, se tiende a considerar a las personas que tienen un trastorno mental como potencialmente violentas. Y, sin embargo, todo lo que nos dice la literatura, la práctica y cualquier estadística sobre violencia y sobre delitos nos indica todo lo contrario. La mayor parte de los delitos se cometen por personas que no tienen un diagnóstico de trastorno mental. Y, sin embargo, las personas con un trastorno mental, sobre todo si es un trastorno mental grave, tienen mucho más riesgo de ser víctimas de violencia. Por ejemplo, os pongo algunos datos ahí en la diapositiva. Una persona con un trastorno mental tiene una posibilidad 11 veces mayor que la población general de ser víctima de un delito. 11 veces mayor. Y el 90% de las personas con un trastorno mental grave han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El 90%. Sin embargo, lo que decíamos de no reconocerles como iguales, de no reconocerlos como interlocutores válidos, de no escuchar su discurso, hace que esta violencia quede enmascarada y que no se vea y que no escuchemos a las personas cuando nos dicen que están siendo víctimas de violencia. Vale. En este sentido, por ejemplo, os traigo en esta diapositiva lo que ocurre con las mujeres víctimas de violencia de género. 3 de cada 4 mujeres han sido víctimas de violencia de género en algún momento de su vida. Y hasta el 80% de mujeres con trastorno mental grave son víctimas de violencia de género a lo largo de toda su vida. De ahí que tengamos que trabajar por la promoción de la autonomía y escuchar a las personas con trastorno mental como iguales y dar validez a su discurso. Trabajar en la toma compartida de decisiones, en instrumentos como el consentimiento informado y las instrucciones previas o cualquiera de los equivalentes. Y en la formación de todos los médicos en la valoración de la capacidad que les permita escuchar como iguales a las personas que tienen un trastorno mental y que éstas puedan participar en todos aquellos ámbitos que les concierne, trasladándonos sus voluntades, deseos y preferencias. Y que la empatía, la compasión, el cuidado, la justicia y el juicio prudencial son una exigencia ética en la atención a las personas con trastorno mental. Y hasta aquí era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Tiene la palabra el segundo de los ponentes de la mesa. En este caso, quiero presentaros a Manuel Calvo Muñoz. Manuel Calvo es psicólogo. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en la atención a las personas con discapacidad intelectual y, además, desde hace 8 es el director técnico de la Residencia para Personas con Discapacidad y Graves Problemas de Comportamiento en el Complejo Asistencial Benito Meni de Cienpozuelos. Hay una pequeña errata en el programa y me ha asegurado que es Arroyomolinos, es Cienpozuelos, me ha aclarado que es Cienpozuelos, y perteneciente a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias. Para quienes se hayan incorporado más tarde o nos siguen online, veréis que no aparece en ningún momento el nombre de la mesa. Había alguna pequeña errata, pero bueno, os recuerdo que estamos en la mesa de autonomía y vulnerabilidad en salud mental, discapacidad, sinhogarismo y migraciones. Y sin más, Manuel, cuando quieras. Yo me voy a quedar aquí, si no...
Vale, puedes ir pasando también desde aquí las diapositivas. ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en esta mesa para hablar de autonomía y de vulnerabilidad. Además, hacerlo en esta casa que es hermana a la nuestra, pues es una doble satisfacción, ¿no? Bueno, mi intención fundamentalmente es intentar bueno, pues trasladar o a través de algunas pinceladas cómo hemos ido promoviendo en los contextos residenciales en donde atendemos a las personas con discapacidad el ejercicio de la autonomía individual, hacerlo y cómo lo hemos hecho en línea a la normativa publicada y a su vez, bueno, pues llegar a cabo, o reflexionando también desde la ética sobre la importancia que tiene un modelo de cuidados basado en valores, ¿no? En primer lugar, y por tener una referencia compartida, me gustaría simplemente pues, definir qué es la discapacidad intelectual, ¿no? Según la última publicación del Manual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, una persona con discapacidad intelectual es aquella que tiene limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual, es decir, estamos hablando del pensamiento complejo, de las ideas complejas, como en las habilidades adaptativas que incluyen habilidades sociales, conceptuales y prácticas. Estas limitaciones condicionan su capacidad o condicionan la capacidad de la persona para desenvolverse de manera independiente y efectiva en su entorno. Tengo que también comentar que esta clasificación, esta definición que hace la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo es precisamente también de la que luego absorben otros manuales de clasificación como el DSM-5 o la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-11, ¿no? De las últimas clasificaciones, esta es la última revisión, la revisión 12ª. El de las últimas clasificaciones, probablemente la del 2010 y esta del 2022, han ido quitándole peso al diagnóstico de la discapacidad y dándole una mayor importancia a todo lo que tiene que ver con la clasificación de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad, en qué contextos y de qué forma hay que ofrecerlos, ¿no? Partiendo siempre desde el respeto a sus preferencias y a los derechos individuales. Algunos instrumentos precisamente para valorar, ¿no?, la intensidad de esos apoyos que están publicados, muchos de ellos a través del INICO, que es el Instituto de Investigación de la Discapacidad de la Universidad de Salamanca. Partiendo de esa definición, partiendo de esa definición, el desarrollo de estrategias y procesos que han ido otorgando a la persona con discapacidad una mayor autonomía, como puede ser el uso de la planificación centrada en la persona, ha venido respaldado también por el reconocimiento legal que determinado tipo de leyes o que las leyes que se han ido aprobando le han ido otorgando. En principio, yo he recogido ahí las principales o las que considero principales, pero destacaría fundamentalmente dos. Una, la que es la aprobación por parte de Naciones Unidas de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006 y que fue ratificada por España en el 2007 y que, bueno, la propia Comisión ha ido elaborando distintas estrategias con el paso de los años y, de hecho, ahora la última tiene que ver con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Precisamente en el marco de la legislación legal a la Convención de Naciones Unidas, destacaría, 14 años después se ha aprobado en este país la Ley 8/21, que es la ley que regula
es la reforma de la legislación, perdón, la reforma de la legislación civil y procesal para el ejercicio, para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley es un cambio significativo y sustancial, que de hecho a los centros, a la mayoría de los centros y a las familias nos está pillando un poco con el pie cambiado, porque significa un cambio sustancial en la manera de tomar las decisiones en el entorno de las personas con discapacidad, de tal manera que se cambia a un modelo en el que se sustituía la decisión, porque eran los tutores los que tomaban las decisiones por las personas con discapacidad, por un modelo que está basado en respetar ahora respetar las preferencias y las decisiones de las personas que tienen discapacidad. Esto ha traído consigo, por ejemplo, la desaparición de una figura que era la de la tutela, y la aparición de otra serie de figuras que lo que van a ir otorgando es en qué medida esas figuras van a ir generando apoyos concretos para aspectos concretos, un poco en la línea también de lo que comentaba María Jesús sobre la capacidad. La incapacidad no es absoluta y va en función de determinados ámbitos esa incapacidad, ¿no? Partiendo de la definición, yo no me voy a extender en los conceptos de vulnerabilidad, pero partiendo de la definición de discapacidad, es fácil entender que la vulnerabilidad de una persona con discapacidad pasa por reconocer que su autonomía disminuida, ¿no?, la convierte en una persona más frágil, más vulnerable y con muchas más necesidades de cuidados y de protección, ¿no? Y sobre todo, y en mayor medida, en aquellas personas que tienen la capacidad o la autonomía muy disminuida, aquellas personas que tienen un trastorno del desarrollo grave, ¿no?, y que tienen una discapacidad que es más crónica, más permanente, que se alarga prácticamente durante toda la vida. En principio, está claro, ¿no?, que las personas con discapacidad tienen o padecen una vulnerabilidad como consecuencia de su deficiencia relativa y absoluta en su capacidad decisoria, pero también son vulnerables en función de las circunstancias de exclusión y de discriminación a las que se tienen que ver sometidas en el contexto en el que viven, ¿no? En distintos grados, las personas con discapacidad son vulnerables, son frágiles, pero también en distintos grados hay que apoyar su autonomía limitada, ¿no? Precisamente ahí también la ética tiene bastante que decir, sobre todo para proteger su autonomía y su dignidad. En este sentido, probablemente apelamos, por lo menos en nuestro ámbito, a una ética del cuidado y de la responsabilidad como mecanismo precisamente para garantizar o para comprometernos con la atención de las personas con discapacidad, ¿no?, teniendo en cuenta sus circunstancias y las opiniones que ellos nos manifiestan, y utilizando la deliberación como mecanismo para poder ayudar a tomar las mejores decisiones que huyan del paternalismo extremo, ¿no?, no infantilizar, no seguir tratándolas como si fueran niños, preservando su dignidad, su privacidad, y hacerlo siempre a lo largo de todo el ciclo vital, de todo su ciclo vital, y empoderándolas, sobre todo escuchándolas y dándoles capacidad o dándoles pie a su participación. En este sentido, es importante, algo que en los centros, en el ámbito asistencial, a lo que no estábamos muy acostumbrados, pero que sí se ha ido reconociendo con el tiempo, es la necesidad de reflexionar también sobre la necesidad de reflexionar teniendo comités de ética sobre el ejercicio de los valores que tenemos en cada una de nuestras instituciones. Y digo que esto es importante porque hasta hace muy poco los comités de ética asistenciales en los centros residenciales no eran habituales, ¿no? Lo están siendo relativamente de una forma reciente, ¿no? Son más habituales en un ámbito clínico, pero en un ámbito puramente asistencial. En todo caso, sí que considero que deben de formar parte de la política de calidad de los centros.
El respeto a la dignidad de la persona en el ámbito asistencial se basa en el respeto a los principios de la bioética. También, como ha reconocido antes María Jesús, el respeto a estos principios universales en el contexto europeo, desde la aprobación de la Declaración de Barcelona en el año 2000, incluimos otra serie de principios que son más propios de nuestro contexto, ¿no? Que tienen que ver precisamente con esto, con la vulnerabilidad, con la integridad, ¿no? Y que, bueno, yo recojo en esa diapositiva. Probablemente, en todo caso, de todos los principios, seguramente en el ámbito asistencial, el que más horas de discusión nos lleva es el principio de autonomía, ¿no? Porque al final estamos debatiendo siempre en qué medida la persona es autónoma para hacer según qué cosas, ¿no? Y está claro que la libertad no es absoluta y está en dependencia con el grado de madurez y de competencia mental que las personas poseen. Sobre esto, es decir, hay algunos autores, por ejemplo, como Xavier Echevarría, que ahora forma parte del Comité de Ética de Plena Inclusión, pues que hace referencia precisamente que en el ámbito de la discapacidad el tomar decisiones está sujeto precisamente a distintos pasos que a su vez requieren distintas competencias, ¿no? Y por lo tanto son pasos que hay que ir superando. Pero hay pasos que tienen que ver con la deliberación, con la capacidad de deliberar y de decidir sobre aquello, ¿no?, que tiene que ver con lo que me interesa, que esa capacidad puede que no la tenga la persona con discapacidad, y hay decisiones que están asociadas al ejercicio real de aquellas actividades que son más cotidianas, ¿no? Aparte por supuesto, aparte de la autonomía y de la vulnerabilidad y de la integridad, estaríamos también reconociendo en el ámbito asistencial que uno de los elementos fundamentales es en qué medida pues, no debemos provocar un daño adicional, y no debemos provocar un daño adicional sobre todo atendiendo a la proporcionalidad de nuestras actuaciones en función de las necesidades que tienen las personas a las que atendemos. ¿Y qué vamos a decir del principio de justicia? ¿En qué medida maximizamos los recursos disponibles para que lleguen al mayor número de personas? Bueno, yo diría que en el ámbito asistencial maximizamos los recursos para llegar al mayor número de necesidades de nuestros residentes, ¿no? Y en esto siempre estamos peleando también con los gerentes, porque seguramente pues, no nos sentimos lo suficientemente bien acompañados en este sentido, o nos sentimos siempre con mayores necesidades. En todo caso, la vulnerabilidad de la persona con discapacidad no es solamente esencial y antropológica, propia de su limitación cognitiva. También existe una vulnerabilidad social a la que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad, porque hay una idea de que estas personas no son productivas o son menos importantes que otras. Y eso, pues generalmente provoca rechazo o provoca incomodidad. Y a su vez, bueno, pues hay muchas dificultades para que estas personas y sus familias accedan a determinado tipo de recursos, ¿no?, por esa vulnerabilidad. Hay prejuicios sociales que impiden el acceso a determinado tipo de servicios de apoyo. Hay, sobre todo, factores económicos que también condicionan esa vulnerabilidad y que tiene que ver con el bajo índice de personas con discapacidad que trabajan. Es decir, hay datos por ahí que hablan de aproximadamente 1 de cada 5 personas con discapacidad solo es la que tiene empleo. Hay elementos que están asociados también a prejuicios o a necesidades de educación no cubiertas, como son escasez de programas adaptativos inclusivos, y hay problemas también en el ámbito de acceso a la salud. Por ejemplo, es destacable, es un fenómeno que llevo observando permanentemente, y el paso de los años esto no lo ha cambiado, y que tiene que ver con el ensombrecimiento diagnóstico. ¿En qué medida consideramos que determinado tipo de enfermedades, a veces físicas o a veces mentales, son parte de la propia discapacidad,
y por lo tanto se están enmascarando y por ello no están recibiendo el tratamiento adecuado, ¿no? Imaginemos ahora por un momento, no sé si se leen algunas no sé si se leen desde la sala. Imaginemos ahora por un momento que vivimos en una residencia y que nos encontramos con este tipo de actitudes, ¿no? Esta diapositiva ya tiene también sus años, pero esto, por mucho que nos pese, todavía no ha cambiado. Y estamos hablando del año 90 o 91. Con estas actitudes, si viviéramos en una residencia, probablemente nos molestaríamos, seguramente nos cabrearíamos y en gran medida seguro que nos comportaríamos de una manera inadecuada e irreverente. Bueno, pues como hacen muchas de las personas que están en un recurso residencial cuando las tratamos así. Y luego tenemos que ver datos asociados al incremento de la enfermedad mental en las personas con discapacidad. Algunas justificaciones puede que también estén en esto, en la medida que cuando no se comportan de manera adecuada, enseguida apelamos al médico o al psiquiatra y en cuanto aparece el médico, pues ya tenemos el soporte farmacológico, ¿no? Y esto es una espiral y una continuidad. Ahora bien, si nos situáramos en el lado del profesional, en ese lado en el que como profesional nos consideramos expertos, cuando una persona no reacciona a nuestras indicaciones o cuando se comporta de manera diferente, no es fácil confiar seguramente en sus capacidades y seguir respetando su intimidad y su privacidad, en definitiva, su autonomía, ¿no? Seguir respetando o fomentar su autonomía. No es fácil en estas circunstancias, o no es difícil, derivar sin que obedezca un deseo consciente de faltar al respeto a un trato más impersonal, ¿no? Y acabar tomando las decisiones por ellos. Precisamente lo contradictorio es que aquellos que formamos ese círculo más próximo de referencia, que somos los profesionales y las familias, somos los primeros que tenemos la responsabilidad de velar y de salvaguardar sus derechos, ¿no? Y defender sus derechos. Es en este ámbito, y ahí recojo algunos de los problemas que se nos dan en el ámbito asistencial a la hora de abordar pues, temas como la privacidad o como la intimidad, el uso de la información, cómo manejamos la información sobre los residentes, a veces en medio de un pasillo, ¿no? La autodeterminación, cómo la fomentamos, ¿no? Cuando a veces los residentes no son capaces de llevar a cabo algo, pues acabamos decidiéndolo o haciéndolo nosotros por ellos, ¿no? La personalización, o más bien la impersonalización, que es a lo que me estaba refiriendo también antes, ¿no? La relación de familias, los conflictos que surgen en la relación con las familias por no tener visiones compartidas, ¿no? O en el manejo de los comportamientos perturbadores, algo también muy llamativo y que tiene que ver con el debate entre la seguridad, ¿no? Y la autonomía, ¿no? O las actitudes y las actitudes de los profesionales, o la organización de la asistencia, acostumbrados a una asistencia muy rutinizada. Me pasa siempre. Bueno, acabo en estos 5 minutos. Cuando nos encontramos con esos conflictos en el ámbito asistencial o en el ámbito residencial, probablemente pues la pregunta que me hago es ¿qué es lo que deberíamos de tener en cuenta? Y aquí es donde entra precisamente todo aquello que tiene que ver con un modelo de cuidado basado en valores. En primer lugar, creo que tiene que haber o tiene que existir, y recojo además lo publicado en un artículo de la Fundación Grifols sobre la ética en los recursos residenciales, ¿no? Tiene que haber una ética organizativa, es decir, una ética en la que se defina claramente el modelo asistencial de trabajo y con discursos coherentes para dirigirla y con profesionales comprometidos que vayan más allá, es decir,
comprometidos con mejorar las condiciones de vida de las personas a las que cuidan y que vayan más allá de corresponder o de responder a la norma, a los protocolos que tenemos definidos, ¿no? Y en ese sentido, fundamentalmente, yo creo que hay dos principios que sustentan precisamente esa ética organizativa, ¿no? El principio de coherencia entre lo que la organización dice que hace y lo que realmente acaba haciendo, y el principio de pertenencia, en qué medida somos capaces de generar sentimientos de adherencia al proyecto institucional en todos los trabajadores de la institución, porque al final el profesional representa y proyecta a la organización, ¿no? No basta con una formación técnica, ¿no?, en instrumentos o en habilidades técnicas. Creo que es importante también una formación en valores, es fundamental. Conocer a quién ofrecemos el servicio y qué trato le dispensamos. Y además, si la ética se trabaja con argumentos, pues nada mejor que mejorar las habilidades comunicativas, ¿no?, a 3 niveles. Con las personas con discapacidad severa, muchas de ellas con la afectación del lenguaje y, por lo tanto, nos comunican de otra forma, no nos comunican con el lenguaje, sino nos comunican con gestos, con las familias y entre los propios profesionales. Y cuando digo entre los propios profesionales, que una información que va más allá de la comunicación entre turnos, porque mejorar la continuidad existencial es reconocer en la continuidad, en esa continuidad de las tareas que vamos haciendo, en qué medida vamos cubriendo esas necesidades de las personas a las que atendemos, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta es la relación con la familia. ¿Cómo queremos relacionarnos con la familia? Es fundamental escuchar y intentar respetar sus peculiaridades en la forma de pensar y consensuar actuaciones, no sé si todas, pero por lo menos las más importantes, aquellas que tienen que ver con la comunicación sobre tratamientos y acciones principales. Hay que clarificar con la familia cuáles son sus expectativas respecto a la organización, qué espera de nosotros, pero también tenemos que conocer cuál va a ser su implicación en cuanto a las necesidades de atención que pueden dar a los residentes que dejan a nuestro cargo, ¿no? Las familias tienen derecho a visitar a su familiar, pero también tienen la obligación de visitarlo, no siempre es así. O tienen derecho de tomar decisiones sobre su familiar o sobre una persona que tiene una discapacidad severa, pero también tienen la obligación de corresponsabilizarse de sus necesidades, preservando su dignidad y su calidad de vida. A veces nos las deseamos para conseguir que tengan simplemente que vayan vestidos adecuadamente, ¿no?, porque el servicio no cubre las necesidades de ropa, ¿no? Es importante, acabo con esto ya, es importante, por supuesto, quizá, y lo he dejado para el final, pero es lo más importante, cómo nos relacionamos con la persona con discapacidad, ¿no? Cómo dotamos al espacio o cómo hacemos que el espacio sea confortable, cómo hacemos que las personas se sientan también cuando tienen, además en un ámbito residencial de larga estancia, muchos años por delante, ¿no? Cómo hacemos que ese espacio, sea más digno para que ellos se sientan cómodos, cómo les damos participación precisamente para que ese espacio sea confortable. Tratar de una manera cuidadosa es también interesarse por el lenguaje no verbal de las personas, ¿no?, porque tienen otra forma de manifestarse. Manifiestan con los gestos, con sus gestos, placer, desagrado o satisfacción, la interacción. Por supuesto, otro ámbito también muy discutido en los contextos residenciales tiene que ver con la atención integral. Y cuando hablamos de atención integral también estamos hablando de aspectos relacionados con la sexualidad, ¿no? Esto no significa que haya que incentivar una dimensión sexual si no existe, pero lo que no se ha de negar o no se ha de dejar de trabajar es si esta aparece. Como conclusión, simplemente yo indicaría que disminuir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en los ámbitos residenciales implica respetar su dignidad, dignificar su dependencia y promover su autonomía, pero también batallar por conseguir políticas públicas inclusivas que promuevan eso, su inclusión, y que defiendan sus derechos, una educación inclusiva y de calidad, un acceso a la atención temprana,
una accesibilidad cognitiva, generar campañas de sensibilización en la sociedad. Bien, con esto acabo. Al final, la forma en la que una institución trata a las personas discapacitadas y dependientes, pues dice mucho de su nivel de calidad y humanidad. Gracias. Gracias, Manuel. Como podemos ver, es un tema tan amplio, tan extenso, que daría solamente el tema de la discapacidad intelectual para un congreso. Sí que os agradeceré que en la medida de lo posible nos vayamos ajustando al tiempo, porque hay una parte muy interesante de preguntas del público que no nos gustaría comernos por esto. Paso a presentar a la tercera persona que interviene. Es el profesor Esteban Sánchez Moreno. Esteban, muchas gracias por haber aceptado la invitación cuando contactamos a través de un amigo común. Él ha colaborado alguna vez en temas de sinhogarismo con algún centro de Cataluña y la verdad es que cuando le planteamos la posibilidad se mostró encantado. Muchísimas gracias. El profesor Esteban Sánchez Moreno es catedrático de Sociología en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Y de su extenso currículo sí que me gustaría destacar su experiencia en gestión universitaria como director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación hasta enero del 2024. También ha sido coordinador del programa de doctorado en Trabajo Social y, algo que realmente me llamó la atención porque hay muy poca investigación en el ámbito, en la actualidad es el investigador principal del proyecto de investigación Soledad y Bienestar de las Personas Mayores en España, COVID-19 y redes de apoyo social en tiempos de incertidumbre. Cuando quieras, Esteban. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy agradecido por la invitación, que además efectivamente se originó en un amigo común, en Salvador, ¿verdad?, en Barcelona, y que yo agradecí especialmente porque no es tan frecuente que una intervención sobre sinhogarismo tenga cabida en un congreso sobre bioética, y eso a las personas que estamos implicadas de una forma u otra en el tema siempre nos hace sentir una motivación especial, ¿cierto? Así que agradezco a la organización, agradezco a la orden, además tengo muy buenos amigos en el albergue aquí al lado, así que realmente estoy muy feliz de compartir este rato con todos ustedes, con todas ustedes, con las personas que están en el limbo del hiperespacio o del, ¿no? Y por supuesto con mis tres compañeros de mesa, con mis dos compañeros y mi compañera de mesa. Yo he hablado sobre exclusión social en muchos contextos, y lo mismo sobre sinhogarismo, y siempre intento adaptar el contenido de mi intervención a ese contexto. No es lo mismo hablar sobre sinhogarismo a trabajadoras y trabajadores sociales que, por supuesto, en un entorno hospitalario o en una facultad de psicología o en un congreso de geriatría. En fin, hay tantos contextos en los que he hablado que realmente tengo ya una colección, ¿verdad?, de conferencias ahí archivada, esto nos pasa a todos, lista para ser usada, ¿no? Sin embargo, hoy no voy a usar ninguna de esas y como prueba muestro las notas a bolígrafo que he tomado para su preparación. El punto de partida de mi exposición es que, y con esto entro de lleno en el asunto, es que el sinhogarismo no es un problema social, no, es un problema ético, y lo voy a desarrollar durante mi intervención. Un problema ético, y fíjense lo que estoy diciendo, esto en un aula de sociología sonaría casi a herejía. El sinhogarismo no es un problema social, es un problema ético. Hasta hace no mucho el sinhogarismo era muy fácil de comprender. El sinhogarismo estaba participado, estaba conformado por hombres de mediana edad que presentaban muchas y muy graves adicciones y con gravísimos problemas de salud mental. Esas eran las personas sin hogar.
hasta no hace demasiado, hasta hace 15, 20 años. Eran personas que se alejaban de la vida tal y como la conocemos el resto de la sociedad y por tanto encajaban más bien en la idea de marginación, ¿cierto? Más bien en la idea de marginación. Personas que se situaban en los márgenes por motivos diversos, pero que generalmente tenían que ver con reveses del destino. A mí me gusta llamar a este sinhogarismo que ya no existe como forma dominante, me gusta llamarlo el perfil de la desgracia, ¿cierto? Las desgracias de la vida, cuando se acumulan, pueden llevar a las personas a situarse en los márgenes de lo que consideramos la normalidad, a convertirse en personas marginadas. En gran medida personas que no les importan a nadie o no les importaban a nadie. Sin embargo, lo cierto es que ese perfil prácticamente ya no existe. Ese perfil ha saltado por los aires y tiene que ver con el avance de nuevos modelos de desigualdad. No voy a entrar aquí en detalle, pero la tesis que manejamos en mi grupo es que esta transformación del sinhogarismo, en los términos que vamos a ver a continuación, tiene que ver con el avance de un modelo basado en la exclusión social, en el riesgo difuso, en lo que diversos autores han llamado de distintas formas, en la incertidumbre, en la precarización de las relaciones, en la precarización del trabajo, en el impacto de las revoluciones tecnocientíficas, en la globalización, etcétera, etcétera. El resumen es que hemos abandonado un modelo de desigualdades manejable, que era el de las clases sociales, predecible, que era el de las clases sociales, y nos encontramos en un espacio de incertidumbre socioeconómica cada vez mayor que hace que las desigualdades sean cada vez más complejas. Y si las desigualdades son cada vez más complejas, también lo va a ser el sinhogarismo. Cada vez hay que atender a un mayor número de dimensiones para comprender este proceso. Cada vez hay que atender a un mayor número de procesos y vectores causales que explican el sinhogarismo. Ya no nos vale el perfil de la desgracia, el de hombres adictos, azotados por situaciones inmanejables, pero en gran medida azarosas en sus vidas. No, esto ya no es así. De hecho, la idea de perfil ha pasado sencillamente a mejor vida. Ha saltado por los aires y nos encontramos en este momento con una multiplicidad de situaciones vinculadas al sinhogarismo que en gran medida se entienden con un concepto que se ha puesto de moda, que es el de interseccionalidad, y que en realidad se acerca más bien a la idea de complejidad. Frente al perfil de la desgracia, que sería el de las personas mayores de 50 años en esa transparencia, encontramos una multitud de situaciones que son cada vez más graves. Por ejemplo, el sinhogarismo en el caso de las mujeres. Esto es una novedad sobre la que se ha escrito muy poco y muy recientemente. Migración y sinhogarismo. Este es otro tema que se ha planteado como fundamental para comprender el sinhogarismo en las sociedades contemporáneas. Uno muy importante, personas jóvenes en situación de sinhogarismo. Hasta hace 15 años no había personas jóvenes en situación de sinhogarismo. En la actualidad es el principal reto de las administraciones públicas encargadas de este asunto. Y siendo importante, a mí no me importa nada de todo esto en este momento. Lo que me importa es señalar que todas estas situaciones nos han pillado por sorpresa. Dicho de otra forma, que a pesar de que teníamos conocimiento, a pesar de las advertencias realizadas desde el ámbito de la investigación, a pesar de todo ello, no estamos preparados para afrontar los retos que implican, por ejemplo, las personas jóvenes en situación de sinhogarismo. Y voy a dar un ejemplo sobre el hecho de que ya lo sabíamos.
en función de la ciudad y de la comunidad autónoma, entre el 60 y el 80% de las personas jóvenes en situación de sinhogarismo proceden del sistema de protección de menores. Insisto, entre el 60 y el 80%, dependiendo de la comunidad y la ciudad, de las personas jóvenes en situación de sinhogarismo proceden del sistema de protección, lo que además de ser una ironía es un despropósito ético difícilmente cuantificable. He puesto el ejemplo de los jóvenes, de las personas jóvenes, pero podemos poner el ejemplo también especialmente grave de las mujeres en situación de sinhogarismo. La mayoría de ellas no proceden de un sistema de protección, sino que su situación de riesgo o de sinhogarismo tiene que ver con la violencia machista. Así de sencillo. Y por otro lado, es difícil conocer mujeres en situación de calle que no sean víctimas sistemáticas y cotidianas de la violencia de género y sexual. Por lo tanto, a pesar de que son perfiles novedosos, no nos deberían haber sorprendido tanto como nos han sorprendido. Y en esto yo creo que hay una reflexión que es el centro de mi intervención o el eje sobre el que quiero que gire mi intervención, que por cierto voy a ajustar incluso un poquito menos de 20 minutos, porque yo sé que competir con el café en un congreso es muy atrevido por nuestra parte, así que voy a intentar ser muy disciplinado con esto. Cabría pensar que el sinhogarismo está causado por la falta de vivienda. Y, claro, me podrían decir ustedes, bueno, por supuesto, no, en absoluto. El sinhogarismo, por supuesto, está relacionado con la carencia de vivienda. Pero primero, hay formas de sinhogarismo que no tienen que ver con situación de calle. Y segundo, el eje causal del sinhogarismo no es la pérdida de la vivienda. El factor explicativo del sinhogarismo es la negación de lo que en mi grupo de investigación llamamos derecho a la comunidad. La negación del derecho a la comunidad. Entendido este derecho a la comunidad, no en el sentido de un derecho subjetivo, es decir, aquel que podemos exigir a la administración pública. Oiga, yo tengo este derecho y no se está cumpliendo. Por favor, dé los pasos necesarios para que sí sea satisfecho adecuadamente. En general, esos derechos están recogidos en los catálogos de servicios sociales de las legislaciones autonómicas. No me estoy refiriendo a ese tipo de derecho. Me estoy refiriendo a un tipo de derecho que se asemeja más bien a los derechos sociales y que en mi caso lo sitúo más bien en el marco de los derechos humanos. El derecho a la comunidad implica que toda persona ha de tener derecho a participar de una vida colectiva que genere propósito en la vida y que le permita afrontar de manera adecuada las situaciones que nos sitúan necesariamente en riesgo social a lo largo de nuestras biografías. Es decir, un contexto colectivo y significativo para la construcción de la propia biografía. La comunidad, por lo tanto, está conformada por redes sociales de tipo informal, redes sociales de tipo familiar, también redes sociales formales, el propio sistema educativo, el sistema de servicios sociales, el sistema de salud, muy importante, por cierto. Un conjunto de relaciones que permiten a las personas participar de actividades significativas y vincularse colectivamente. Las personas sin hogar o las personas en situación de sinhogarismo, en primer término, ven vulnerado su derecho a la comunidad, su derecho a recurrir a redes naturales para afrontar las situaciones de riesgo que se presentan en sus vidas. Por eso hablo
de una ruptura con el perfil de sinhogarismo, el perfil de la desgracia del que hablábamos antes. Y el perfil actual es un perfil claramente vinculado a la exclusión social. ¿Cuáles son las consecuencias de esta negación, de este cortocircuito del derecho a la comunidad? Algunas de ellas están ahí en la transparencia. Esta es la vida cotidiana de las personas en situación de sinhogarismo. No cuentan con nadie a quien pedir ayuda. Estos son datos de una investigación que hicimos con la red Facian, que por cierto incluye a San Juan de Dios, al albergue. El 76% nunca ha solicitado una renta de inclusión. Fíjense lo que significa esto. Las personas que ejemplifican la pobreza más extrema no solicitan las rentas de inclusión y, por supuesto, no solicitan el ingreso mínimo vital. Y, por supuesto, tiene que ver con aporofobia. Las personas sin hogar sufren en gran medida violencia de manera sistemática y, como decía anteriormente, en el caso de las mujeres, es prácticamente imposible encontrar una mujer en situación de calle que no sufra violencia sexual de manera reiterada, de manera sistemática en su vida. Por tanto, no se trata de incluir el derecho a la comunidad en el catálogo de servicios sociales, sino que se trata de incluir este derecho a la comunidad en las políticas públicas destinadas a, o con el objetivo de reducir, o deseablemente eliminar, las situaciones de sinhogarismo. No en los catálogos, sino en la política pública, en el diseño de la política de lucha contra la pobreza, la exclusión social y el sinhogarismo. Y esto está en las antípodas de recetas importadas tipo, bueno, no voy a decir el nombre, bueno, sí lo voy a decir, si aquí a lo mejor tampoco están, tipo Housing First, recetas que tienen su origen en el mundo anglosajón como un sistema de reducción de daños destinado y pensado para ese perfil de la desgracia, donde cualquier esperanza de inclusión debe ser adecuadamente ponderada. Digo que lejos de insistir en en programas o en políticas basadas en la vivienda, deberíamos comenzar a pensar en políticas basadas en la comunidad. Y esto sobre todo a nivel municipal, pero también a nivel regional. Esto daría para otra intervención. Hasta que no se incorpore el derecho a la comunidad y a la propia comunidad de manera protagonista en los programas, sobre todo en los programas de política pública. Yo conozco muchos casos de entidades del tercer sector que ya han girado hacia este tipo de programas basados en la comunidad y en la participación social, hasta que, por tanto, no incorporemos la reflexión ética sobre el papel de la colectividad en el sinhogarismo. Hasta que eso suceda, el sinhogarismo seguirá siendo un problema invisible de carácter ético y no un problema social propiamente dicho. Muchísimas gracias, a su disposición en el tema. Muchas gracias, Esteban. Pues bien, cierra el turno de intervenciones, pero no por ello menos importante, por supuesto. Gracias. El profesor José Manuel Aparicio. José Manuel Aparicio estudió arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Madrid. Es licenciado en estudios eclesiásticos, máster en moral y doctor en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, donde imparte clases y además forma parte del claustro de teología. Va a hablarnos de un tema que, por desgracia, demasiado habitualmente cuando por la mañana algunos tenemos la costumbre de despertarnos con las noticias,
bueno, pues vemos que lejos de mejorar, no hay manera como sociedad de dar con ninguna solución. Él va a exponer las dificultades que entraña el fenómeno migratorio desde la perspectiva y desde el punto de vista de la salud mental. José Manuel, cuando quieras, gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar. Perdón, perdonad mi voz esta mañana. Vamos a comenzar por precisar algún término, porque yo me he ajustado al título de la invitación, ¿no? Autonomía, vulnerabilidad y migraciones. Yo prefiero hablar para este tipo de cuestiones de movilidad humana, porque es más inclusiva. Migraciones nos suena a desplazamientos regionales, desplazamientos, las noticias que estamos contemplando en estos días, pero hablar de autonomía y vulnerabilidad también tiene que ver con el fenómeno del turismo, con intercambios de estudios, con estancias por motivos laborales, y en todas ellas se puede experimentar, aunque sea en baja intensidad, los rasgos de esta vulnerabilidad y autonomía que voy a intentar describir. El fenómeno de las migraciones yo creo que se puede contemplar desde muchos aspectos. De hecho, yo creo que el gran error que cometemos, la razón por la que es uno de los temas más ideologizados, es porque siempre primamos una de las perspectivas posibles. Hay una jurídica inexorable que tiene que ver con la pertenencia, con la nacionalidad, con el estatuto del refugiado, con reconocimientos internacionales. Hay otra económica que nos llevaría a discutir acerca de si la regularización de las personas irregulares en situación irregular es económicamente rentable o no, si no están contribuyendo ya al sistema económico español a través del pago de impuestos indirectos. Podríamos hablar de una perspectiva demográfica para hacer un análisis y un balance sobre la tasa de reposición en España, nuestros índices de natalidad, la dependencia o no de Europa de personas procedentes de otros países, qué hacer con regiones como Níger, donde la media de natalidad está por encima de 7 puntos, o sea, 7 hijos por mujer. Bueno, pero hay una perspectiva, que es a la que yo os quiero invitar en esta mañana, que yo me atrevo a llamar compasiva, y que es la que tiene que ver más con los sentimientos, con la intimidad, con el estado de salud. Y además compasiva no solo en el sentido de hacernos compasivos con los que viven estos, sino entender en ellos, en los migrantes, cómo hay un vínculo íntimo que nosotros tenemos con ellos. Para esto me voy a hacer alusiones a metáforas que tienen que ver con la mitología griega. Lo hago por invitación de quien ha sido pionero en todo este campo, que es el profesor Joseba Txotegi. Él se hace famoso junto con otro grupo de investigadores que forman la Red Atenea, porque formulan una clave que yo creo que ha sido muy luminosa para la comprensión y para el tratamiento con migrantes. Le denominan el síndrome de Ulises. Se están están haciendo uso de esta imagen icónica, de este héroe griego, que participa durante 10 años, era el rey de Ítaca, pero tiene que ir a participar a la guerra de Troya, durante 10 años, dice el relato, y después tiene que gastar otros tantos en el retorno. Y en ese retorno pues va viviendo una serie de peripecias, de aventuras, donde se mezcla la filosofía, donde se mezcla la narrativa, pero que en el fondo señala, y esta es la razón del síndrome, una necesidad de retorno, una desadaptación, una dificultad para encontrar una tierra propia que no se soluciona hasta que regresa a su patria natal. Pues este es un nombre, digamos, de impacto, y yo creo que lo consigue, para referirse a un fenómeno que en su consulta de psiquiatría Joseba Txotegi va reconociendo, y es el perfil que se va repitiendo en personas que tienen manifestaciones vinculadas a la salud mental y que su patrón de origen o el patrón común es que de una forma o de otra participan de la movilidad, ¿no? Y por eso se atreve a dar el nombre de síndrome. La palabra síndrome me parece esencial porque no se trata de una enfermedad, no es una cuestión que tenga que ver con configuraciones étnicas o con configuraciones de tipo genético, sino que responde a algo que es muy cercano a nosotros, que es vinculado al estrés crónico. Es una especie de manifestación del estrés crónico que en ellos, en estas personas, se da por el desplazamiento que están viviendo. De hecho, podríamos hablar de distintas intensidades y en el esfuerzo que ellos hacen por tratar de reconocer y de localizar cuáles son los patrones y cuáles son los elementos que configuran este síndrome de Ulises, pues se atreven a postular un esquema que yo creo que es muy luminoso, donde hablan del diagnóstico de los 7 duelos.
Así que se refieren a las consecuencias que tiene la ruptura de la persona con su círculo de cercanía, de familias y seres queridos, con entornos donde se comparte la lengua, con un escenario cultural, con un entorno físico, con el rol social que se desempeñaba, con la identificación social que pueden llevar a cabo como una comunidad como la que tenían, e incluso la sensación que pueden tener de riesgo de integridad física. Bueno, este patrón de los 7 duelos yo creo que es muy luminoso para identificar elementos. Por ejemplo, las conexiones que tendría con esta intervención que hemos escuchado ahora, personas que acaban en el sinhogarismo y que estarían viviendo también incluso este riesgo de integridad física, o personas que sienten rechazo. Pero también tiene que ver con lo que nosotros vivimos. Esto que nosotros popularmente llamamos morriña, pues esto que es un rasgo cultural gallego, por ponerle nombre, pues sería un síndrome de Ulises de baja intensidad. Es decir, es la nostalgia por el entorno físico, por echar de menos el mar, por echar de menos los paisajes. Pues eso sería una experiencia de baja intensidad del síndrome de Ulises. La dificultad que todos sentimos cuando tenemos que vivir un cambio de ciudad, por mucho que sea para la mejora de un trabajo, incluso el cambio de una casa. Una mudanza genera una situación de estrés generalmente manejable, pues porque se rompe el vínculo con elementos que eran identitarios y que eran cercanos, ¿no? Bueno, pues imaginad esto cuando se trata de personas que están viviendo esto de una manera mucho más intensa y con elementos de mucho mayor riesgo. Pues siguiendo esta propuesta que hace Joseba Chotegui y su equipo sobre el síndrome de Ulises, yo me atrevo a elevar aún más la apuesta y a sugeriros, de hecho lo estoy estrenando hoy, así que lo someto a vuestra discusión, la posibilidad también de especificar otras manifestaciones de esta vulnerabilidad de las personas en este ámbito más cercano a lo que es vuestro tema de vuestro congreso de la bioética. Así que me atrevo hoy a postular la posibilidad de que exista también un síndrome de Prometeo. Bueno, este es otro personaje también de la mitología. Es uno de los titanes, uno de estos seres medios creados por Urano, con la particularidad de que Prometeo se revela en la lucha que tienen entre él y Zeus, y a partir de ahí comienzan una relación pues propia de serie de Netflix, porque están continuamente en acercamientos, en distancias. El caso es que Prometeo siempre se aproxima mucho, es muy cercano a la causa de los hombres. Y de hecho hay un desencuentro ya definitivo entre Zeus y Prometeo, porque Prometeo les enseña a los humanos cómo hacer sacrificios sin perder las partes más importantes de las víctimas. Así que Zeus se enfada y lo condena. Y lo lanza al Cáucaso, y esto es lo que intenta describir la escena, a un castigo terrible. Porque todos los días un ave de rapiña le hiere en el hígado, pero por la noche se regenera. Y entre tanto, como Prometeo es un titán, no es humano, no puede morir de dolor. Así que queda en una especie de condena, encadenado, no voluntarista, como este otro mito de Sísifo, sino una condena de sufrimiento y de dolor que no termina. Bueno, con este síndrome de Prometeo me quiero referir a otra manifestación menos estudiada todavía, que tiene que ver con las situaciones de daño mental, sobre todo, sobrevenido. Me estoy refiriendo sobre todo al colectivo de los refugiados, por escenificarlo. ¿Cómo describir el patrón reiterativo de personas que cuando su casa es bombardeada en un país de origen están muy asustadas, pero están en cierto equilibrio de salud mental, que mientras están transitando por el desierto buscando la forma de cruzar el mar, aparentemente están en salud mental, que cuando llegan al país de destino aparentemente están en salud mental y que cuando la situación de amenaza desaparece es cuando entonces brotan las consecuencias, las repercusiones de todo eso vivido. De forma que tampoco estamos hablando de ninguna enfermedad que tenga que ver con una etiología particular. Estamos hablando de fenómenos que están descritos en, por ejemplo, la experiencia de los militares, en la experiencia de aquellos que han tenido que vivir situaciones traumáticas, en los procesos de trabajo con personas que han sufrido abusos y que incluso no son conscientes de todas esas repercusiones hasta mucho tiempo después, ¿no? Insisto en que el tema no está suficientemente trabajado y esto requeriría también un análisis. Sí que hay estudios. En el 24º Congreso de Psiquiatría hay una ponencia de Wolfgang Gebel donde él sitúa que la posibilidad de
de brotes psicóticos o de esquizofrenia es hasta 5 veces más en la población de refugiados que en las personas nacionales, ¿no? En resultados algo más moderados en las conclusiones, también hubo un estudio bastante interesante llevado a cabo por Hollenberg en Suecia, con un estudio sobre una población de más de 1 millón de personas, donde se detecta que efectivamente aquellos que proceden de la experiencia del refugio o, atención, segundas generaciones del refugio, tienen hasta 3 veces más la posibilidad de que en ellas se manifiesten episodios de esquizofrenia. En este caso, el estudio se centraba en esta patología. Esto es una cuestión que a mí me parece muy relevante porque, de hecho, en Migraciones consideramos que los primeros años de llegada de un migrante a una nueva comunidad se pueden considerar como una especie de segundo nacimiento. De la misma forma que nosotros tenemos un especial cuidado por las condiciones de un bebé, porque en los primeros años esa plasticidad cerebral y hasta corporal es decisiva, podríamos decir que a efectos identitarios la plasticidad también se va reduciendo y condiciona la percepción que la segunda o que la tercera generación tenga de la comunidad de acogida. Bueno, el tema es muy extenso y no tenemos ocasión para ello, pero sí que está ligado al por qué muchas veces los problemas de radicalismo, los problemas de gueto, no tienen tanto que ver con la primera generación de recibidos en la sociedad, sino con los hijos, que también están viviendo en cierto modo esta experiencia. Y este punto nos permitiría hablar incluso, me atrevo, de un tercer síndrome. A este le titulo el síndrome del Quijote. Entre ellos están ligados, pero sí que creo que encontrar los matices que nos permitan comprender su evolución, pues nos permite también acercarnos a las personas a las que hay que atender. Este necesita menos explicación. Estamos hablando del personaje que vive de una imagen que no es real, de una imagen que está preñada de sabiduría, que está preñada de idealismo y que está acompañado continuamente en su viaje por un personaje mucho más pragmático, mucho más realista. De forma que la combinación entre Quijote y Sancho pues genera una ternura entre lo que podría ser y a todas luces es inviable y aquello otro que a lo mejor puede tener otras holguras, ¿no? La realidad no es tan holgada. Bueno, en términos algo más técnicos, nos estamos refiriendo a conceptos que están estudiados en sociología como el imaginario social, ¿no? Una de las referencias es Cornelius Castoriadis. Bueno, esta es una experiencia que también tenemos todos. Todos tenemos una concepción de lo que va a ser nuestro futuro. Los alumnos que yo tengo en la universidad tienen una percepción de lo que va a ser su futuro, generalmente bastante distorsionada. Piensan que van a trabajar menos horas de las que van a trabajar y que van a tener unas expectativas de acceso a la vivienda y de una serie de confortes que tiene mucha pinta que no van a tener. Bueno, pero esto nos habla de cómo el imaginario social es una herramienta antropológica. Es la herramienta que tenemos para anticiparnos al futuro. A diferencia de otras especies animales, nosotros tenemos conciencia de futuro y necesitamos tener patrones que nos permitan, como una especie de mapa, tener una primera visión de cómo se va a realizar. Así que podríamos hablar de construcciones imaginarias inteligentes y menos inteligentes. La forma en la que unos padres explican a su hijo cuál va a ser el futuro, cómo comportarse, todo aquello que la persona aún no ha podido experimentar son construcciones imaginarias que trasladamos, que tienen su origen en el entorno familiar, que lo tienen en la cultura o que lo tienen en microrrelatos. Tampoco tenemos los estudios suficientes sobre esta cuestión. Sí que hay, sobre todo ONGs, que han intentado hacer una valoración en costas de Senegal y demás sobre las expectativas del migrante. Básicamente, yo recuerdo un estudio que concluía: los jóvenes migrantes senegaleses confían en encontrar en España una buena casa, un buen trabajo y una buena esposa, que es lo mismo que buscan los españoles, solo que saben que no lo van a conseguir. Pero esta es su construcción imaginaria. Es decir, estas son las razones que les llevan a dar el salto migratorio. Y os podéis imaginar la fuerza que pueden tener estas estructuras para que alguien asuma todas las penalidades y las dificultades que se pueden transmitir. Cuando eso quiebra, cuando hay una conciencia de ruptura de la expectativa respecto a la realidad que estamos percibiendo, nos vamos a fenómenos que tú y yo conocemos en vinculación a otro tipo de estudios, ¿no? El burnout, en las expectativas, el desgaste que genera esto en las personas. Permitidme una anécdota que por entrañable es también tan cruel como ilustrativa. Me contaban las hijas de la Caridad en Sevilla de un menor que acogieron
unos 15 años, que había cruzado en patera, y cómo lloraba al llegar a Sevilla porque no encontraba los árboles de donde colgaban los billetes de 50, que era lo que a él le habían contado en su pueblo natal y que él había incorporado en su estructura, en su imaginario. Bueno, yo creo que esta ruptura de la expectativa respecto a la realidad es también otra fuente de dificultad. Voy concluyendo por ajustarme lo más posible a los tiempos de Ana. Es que está a punto de entrar también en daño mental sobrevenido por el equilibrio entre el café y demás, ¿no? Os decía que hay una perspectiva compasiva y que a mí, de todas las perspectivas que tienen que ver con las migraciones, la que me parece más interesante para plantear el debate es esta. Si yo empiezo a hablar hoy de migraciones desde el punto de vista de nacionalidad, acabaríamos en posiciones más polarizadas, extranjeros, no extranjeros. Si hablamos en términos económicos, tendríamos que discutir sobre si son verdad estos estudios de rentabilidad o no rentabilidad. Pero si entramos en esto, el diálogo es más fácil, porque tú has vivido síndromes de Ulises, aunque sean de baja intensidad, porque tú estás viviendo síndromes del Quijote, de expectativas que no se cumplen, y ojalá no estés viviendo un síndrome de Prometeo teniendo que dialogar con experiencias traumáticas cuya repercusión ha emergido posteriormente. De forma que a esto me refiero en cuanto a perspectiva compasiva. Esta perspectiva de la vulnerabilidad y de la autonomía respecto a la migración nos permite no solo comprender mejor a esas personas, sino entrar en lo que describía Emmanuel Levinas o otros autores, especialmente este, ¿no? El encuentro con el otro en mayúscula. El otro no es un extranjero, es quien ha vivido síndrome de Ulises como los míos, ojalá no síndromes de Prometeo como los que yo tengo que gestionar y desde luego sí experiencias de quiebra entre expectativa y realidad del Quijote. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. De hecho, gracias a los cuatro. Si una cosa podemos constatar es que hoy hemos tenido una pincelada desde cada uno de los abordajes que habéis realizado y yo creo, me lanzo a la organización de la que también tengo el lujo de ser parte de ese compromiso que creo que debemos tomar como orden de para los próximos congresos incorporar una mayor participación y mirada de este tema. Gracias. Pues vaya ese compromiso público y yo creo que también puedo hablar tanto en nombre de la Comisión Provincial, que siempre ha dado apoyo a esta iniciativa y de la cual también tengo la suerte de formar parte, y un compromiso en ese sentido también más personal para trabajarlo y lograrlo y hacerlo posible desde el Comité de Ética de Intervención Social de la provincia. Yo creo que lo que no podemos dejar es, aunque sacrifiquemos 10 minutos del café, pero creo que debemos dejar 10 minutos para que el público pueda hacer alguna pregunta. Así que os agradecería que sea muy concreta y también agradecería a los ponentes unas respuestas ágiles. Me dicen que online no hay preguntas. Os recuerdo, sí, que debéis escribirlas y me las pasan. Gracias. Creo que estaba para José Manuel. ¿De qué manera el cuidado de la dimensión espiritual y religiosa es un factor de protección y o de apoyo para las personas en situación de exclusión y para los migrantes? ¿Respondo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues vais a tener ahora a continuación a uno de los principales pioneros en este tipo de estudios, ¿no? La cuestión de la inteligencia espiritual, de estos estudios que hicieron a principios de los 2000, Zohar y Marshall. Pues yo diría que decisiva. Tampoco suficientemente estudiada. Ahora mismo estamos nosotros en comillas con un proyecto sobre esta cuestión. ¿Cómo afecta la configuración religiosa en la experiencia migratoria? Simplemente apunto interrogantes, ¿no? ¿Por qué hay personas que eran moderadamente musulmanas en su país de origen y se tornan más intensamente musulmanas en el país receptor? ¿Por qué razón? ¿En qué medida las personas que habría una relación muy desafiante, incluso para la religión? ¿Qué categorías de las religiones permiten construir imaginarios inteligentes y cuáles son imaginarios suicidas? ¿En qué medida qué elementos de la religión
facilitan la inserción en las nuevas sociedades? ¿Qué religiones son más permeables al diálogo intercultural, a la adaptación a escenarios, ¿no? Bueno, habría muchas más derivadas, pero solamente por apuntar que es más, un migrante es una persona con una dimensión espiritual muy alta. De otra forma, no se atrevería a ese tipo de viajes, viviría de lo pragmático. Y este es un choque muy interesante. Personas de una dimensión espiritual muy alta, acogidas en sociedades muy pragmáticas. Disculpa, Ana, yo me gustaría decir algo. Por supuesto. Bueno, la espiritualidad durante mucho tiempo fue, digamos, obviada por la investigación, digamos, académica, porque no se consideraba un proceso lo suficientemente, un concepto, perdón, lo suficientemente, voy a decir, científico como para incorporarlo en los proyectos de investigación. Sin embargo, desde hace tiempo ya hay bastante evidencia empírica sobre el papel de la espiritualidad en el afrontamiento de situaciones biográficas, digamos, que generan un reto para la persona. En envejecimiento se ha estudiado muchísimo, hasta el punto de que se ha incorporado la espiritualidad como una dimensión de la calidad de vida en algunas propuestas. En jóvenes en situación de sinhogarismo, la espiritualidad es un eje central. Me atrevo a decir la religiosidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos y de ellas, sobre todo de ellos, proceden de entornos musulmanes. No siempre su posición en la religión coincide con esos entornos, pero lo que sí hemos comprobado en los proyectos innovadores de inclusión de jóvenes en situación de sinhogarismo es que potenciar su participación en la comunidad a través de la espiritualidad y la práctica religiosa reduce sus niveles de soledad, incrementa sus redes sociales y les acerca a la comunidad en general, no solo a la comunidad musulmana, sino a la comunidad en general. Y por lo tanto la espiritualidad es uno de los recursos psicosociales más relevantes en este momento en el diseño de programas de inclusión social, como digo, para diversos grupos, en distintos momentos de edad, en distintos tramos de edad, etcétera, etcétera. Hay varias, más que preguntas, hay varias felicitaciones a las ponencias que también os quiero transmitir. Y una última, porque hemos dicho dos, si os parece, porque intentar condensarlos es complicado. Una pregunta para Esteban, que sería la última. Dice, en un contexto de debilitamiento de la participación vecinal y de las redes comunitarias informales, ¿qué políticas públicas se pueden promocionar para revertir este proceso y qué impacto pueden tener estas redes en la reducción del sinhogarismo? Madre mía, a ver qué nota saco. Bueno, el asunto es que siempre se ha o tradicionalmente en el caso del sinhogarismo o la exclusión social extrema siempre se ha contemplado lo de la comunidad como un lugar al que tienen que ir las personas. Es decir, las personas que están en situación de sinhogarismo, para convertirse en ciudadanos de bien, lo que tienen que hacer es acercarse a la comunidad y al resto de personas. Es decir, hacer un esfuerzo por incorporarse. Esa perspectiva es solo la mitad de la realidad, porque cuando hablamos de políticas basadas en la comunidad, en potenciar las redes sociales, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en la propia comunidad. Porque si no trabajamos en la propia comunidad y desde la propia comunidad, sencillamente no va a haber forma de tender puentes entre personas que no se sienten parte porque han sido expulsadas, ¿vale? Y, digamos, la normalidad de las relaciones de participación social. Yo conozco algunas experiencias, de nuevo, en jóvenes en situación de sinhogarismo, que han sido especialmente interesantes. Por ejemplo, una que se ha dado en llamar mentoría. Ya sé que no es nuevo lo de la mentoría, pero me refiero en sinhogarismo sí es nuevo.
Básicamente, ¿en qué consiste la mentoría? En incorporar a los chicos y a las chicas a actividades de participación social, no desde el recurso, sino desde la propia comunidad. ¿Cómo? Con iguales. Con iguales. Hay una asociación en Asturias, en Oviedo, fantástica, de jóvenes en situación de exclusión, que fue fundada por un chico en exclusión social, por un menor no acompañado, este era español, pero daba lo mismo. Todas esas experiencias desde la comunidad son las verdaderamente eficaces para generar inclusión. Nosotros no podemos empujar a la gente, venga, a la comunidad, ahí, a incluirte. Eso no funciona, eso nunca va a funcionar. Bueno, no me quiero extender más, que no quiero monopolizar el asunto. Espero haber dado respuesta. Pues muy bien, damos por cerrado e insisto en dar las gracias a los ponentes.